En ese contexto, y ya terminada la campaña, yo quisiera preguntarle si usted pudiera reconocer ahora que cometió excesos pues discursivos con la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum, y en ese sentido, pues bueno, también ofrecer una disculpa, o si por el contrario usted ratifica sus dichos de que a ella la ordenan, que ella solo obedece, que no tiene voz propia, entre otros dichos esgrimidos durante la pre, inter y campaña. Y una pregunta más para el senador Álvarez y Casas, si me lo permite. Pues preguntarle por qué en el 2012, particularmente Acción Nacional, que tenía una subrepresentación, pues no alzaron la voz en 2012, en 2018 tampoco los vimos con este activismo quejándose o pues solicitando que la autoridad electoral no aplicara lo que dice el artículo 54 en la fracción quinta, me parece. ¿Por qué no los vimos antes y por qué ahora sí? El pueblo de México no les dio los votos. ¿Hubo fraude en 2012 y en 2018 cuando se aplicó este criterio? El pueblo de México no le dio el permiso a Morena para cambiar la Constitución por sí solo. Y lo que quieren hacer es una gandalla. Pero en 2012 no existía Morena. Ya le contesté. Y se aplicó ese criterio. Hola, hola, ¿qué tal amigos y amigas de YouTube? Los saluda su amigo Robert. No se le esperaba Xóchitl Gálvez que fuera su peor pesadilla esta conferencia de prensa en el Senado. Máximo Allende, que fue encarada en sus disque mañanetas, donde pues Max Cortázar le quitó el audio, le quitó el micrófono y fue a regañar a este periodista por hacerle preguntas fuertes y contundentes a Xóchitl Gálvez. Esta vez no se le esperaba de que fuera a llegar otra vez y a decirle que ella se comportó como una habladora en su campaña, que es que denunciando, que es que pruebas, y ya se la voltearon, ya la mandaron al basurero de la historia, y así se lo planteó de frente este valiente periodista. Y aquí cuando le iban a preguntar se alcanza a escuchar que dice: ten cuidado porque ese periodista hace preguntas muy feas y no van a creer todo lo que le dijo. También se le fue encima con todo a este nefasto personaje Álvarez y Casa, que es de los peores políticos que existe, súper farsante. Dice que es de Grupo Plural y que no sé qué, que no va con ningún partido, cuando se le ha visto casi en serio agarrado de la mano con Claudio X González en todos los eventos, cuando está con el PRIAN todo el tiempo, cuando está representando al PRD en el INE todo el tiempo, y cuando está en los programas de radio todo el tiempo hablando mal de Morena. O sea, es un farsante de lo peor, un tipo asqueroso, así lo digo. Me cae tan gordo, igual que el Patos de Molcajete, Fernando Belauzarán, Pedro Ferriz y Jar. Todos esos personajes son del asco, son vomitivos, pero lo que más enoja es su hipocresía y pensar que somos unos tarugos y que nos creemos todas sus tonterías, o sea, sus mentiras sistemáticas, que afortunadamente pues siempre los exhiben de una forma monumental, como en este video. Máximo Allende se rifó. Un saludo a mi estimado compañero, así es que escuchen lo que le preguntó, amigos. Buen día. Una pregunta para la senadora Gálvez a propósito del tema que el día de hoy nos convoca. Usted fue al Tribunal Electoral el pasado lunes y ahí comentó que usted tiene un recurso interpuesto contra el presidente de la República para denunciar exactamente este tema que tiene que ver con violencia política de género. Pide usted, o así trascendió en medios de comunicación, que el presidente sea inscrito en el Registro Nacional de Personas Sancionadas, y lo que llama la atención es que usted estaría postulando que el presidente le pida una disculpa a usted por lo mismo. En ese contexto, y ya terminada la campaña, yo quisiera preguntarle si usted pudiera reconocer ahora que cometió excesos pues discursivos con la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum, y en ese sentido, pues bueno, también ofrecer una disculpa, o si por el contrario usted ratifica sus dichos de que a ella la ordenan, que ella solo obedece, que no tiene voz propia, entre otros dichos esgrimidos durante la pre, inter y campaña. Y una pregunta más para el senador Álvarez y Casas, si me lo permite. Muchas gracias. Bueno, por eso justo quería explicar qué es la violencia política en razón de género. El presidente es un superior jerárquico a mí, es el presidente de la República y ejerció esta violencia en su libro, en la mañanera, y no voy a repetir todos los adjetivos que me recetó. Cuando uno está en una contienda política, pues se dicen cosas duras, fuertes en la contienda. El caso mío se llevó a tribunales. La sala especializada ya ratificó
que el presidente cometió violencia política en razón de género, pero no lo sancionó. Y yo lo que estoy diciendo es que no debe de aplicar una sanción, una reparación del daño. Y la reparación del daño tiene que ver con que lea el libro del uso no sexista del lenguaje, que ya se lo mandé a Palacio Nacional. 2, es más, comete violencia política contra Claudia Sheinbaum, por cierto. Contra ella misma comete violencia política porque el presidente pertenece a una generación donde no existe ese respeto hacia las mujeres. Entonces, si lee el libro, el presidente va a poder entender muchísimas cosas que hoy no entiende. 2, hay gobernadores que han sido inscritos en el catálogo nacional de violentadores políticos, como la gobernadora de Campeche. En el caso debería de aplicar al Ejecutivo porque es una reparación del daño. Por eso yo he impugnado la resolución de que no se le apliquen sanciones al presidente. Respecto al tema del narcopartido, que fue de los temas más polémicos, véase usted la entrevista de Donald Trump ayer, donde narra cómo este gobierno está sometido al crimen organizado. Y eso es un dato que da el Comando Norte, donde el 35% del territorio nacional, vea usted Chiapas, ¿quién manda en la frontera? Pues al final de cuentas, esa evidencia no solo la dije yo en campaña, sino la confirman el propio candidato a la presidencia en Estados Unidos. Entonces, no, yo no tengo ninguna denuncia por parte de la virtual presidenta electa donde argumente violencia política en razón de género, y yo tampoco tengo contra ella. Entonces, y eso de que no la mandan, pues espero que lo demuestre. ¿Eso sí lo piensa usted, que la mandan, que la ordenen? Pues mira, ya dijo el presidente quién tiene que ser los integrantes del sector salud. ¿A quién le gustaría que nombrara el presidente? El presidente se tiene que abstener de hacer esos comentarios. A ella le toca decidir si deja o no a Hugo López-Gatell, si deja o no a Zoe Robledo. El simple hecho que el presidente insinúe que le gustaría que los dejara, me parece nefasto de parte del presidente. Entonces, eso lo vamos a ver con el tiempo. Yo creo que al menos sí hay una influencia tremenda de parte del presidente en varias decisiones. Gracias. Al senador Álvarez y Casa. Senador, en 2012 el PAN tuvo una subrepresentación interesante, importante. Tuvo un 27.34% de los votos para conformar la Cámara de Diputados y se quedó más o menos con el mismo porcentaje, es decir, no le tocó la sobrerepresentación. En 2012 y en 2018, bueno, sí hubo una sobrerepresentación, particularmente en lo que tiene que ver en la Cámara de Senadores, pero lo que no sucedió, y se lo pregunto a usted porque ha sido uno de los principales promotores de este, pues sí, digamos, de este debate público en torno a la sobrerepresentación y subrepresentación, pues preguntarle por qué en el 2012, particularmente Acción Nacional, que tenía una subrepresentación, pues no alzaron la voz en 2012, en 2018 tampoco los vimos con este activismo quejándose o pues solicitando que la autoridad electoral no aplicara lo que dice el artículo 54 en la fracción quinta, me parece. ¿Por qué no los vimos antes y por qué ahora sí pues van a meter este tema a la discusión? Le agradezco la pregunta y le sugiero que lea la intervención de Pablo Gómez en el entonces Instituto Federal Electoral en 2012, que era del PRD y hoy es de Morena. Por cierto, un titular de la UIF que persigue opositores y nunca ve el dinero de los secuestros, nunca ve el dinero de la extorsión de los migrantes, nunca ve el dinero sucio del narco, pero sí ve el dinero supuestamente para congelar de los opositores. O le sugiero que vea la intervención de Horacio Duarte en 2015 de Morena, donde ellos dos se quejaron de la sobrerepresentación. Y me hubiera encantado que usted en 2012 me hubiera acompañado a recorrer el país con Javier Sicilia para defender a las víctimas. Eso fue lo que yo hice en 2012. Senté a Calderón para hablar con las víctimas, recorrimos el país y vine aquí. Y lo que es inadmisible es que Morena quiera ganar a la mala lo que no tuvo en la urna. Si nos piden que respetemos la urna, ¿cómo es posible que el 54% quieran pasar el 75% a la Cámara? Eso es un fraude a la voluntad popular, así de simple. Lo que es absolutamente cierto es que el pueblo de México no le dio permiso a Morena para cambiar la Constitución y a la mala y gandalla y fraudulentemente lo quieren hacer. Es más, le sugiero que lea la tesis que presentó la ministra Olga Sánchez Cordero en 1998 porque el presidente del PRD fue a impugnar la sobrerepresentación.
entonces Andrés Manuel López Obrador. Y fíjese que esa tesis no ha cambiado, porque el artículo constitucional que usted refiere no se ha modificado. Ese principio constitucional de interpretación constitucional sigue vigente. ¿Qué dijo la entonces ministra de la Corte, hoy senadora de Morena? Que la Constitución tenía que leerse integralmente, porque el artículo 54 no se hizo para beneficiar a las mayorías, se hizo para limitarlas. Por eso le recomendó que revise y tengan absolutamente claro que lo que está pasando en la Cámara de Diputados de querer asignar la sobrerepresentación es un fraude a la voluntad popular. El pueblo de México no les dio los votos. ¿Hubo fraude en 2012 y en 2016 cuando se aplicó este criterio? El pueblo de México no le dio el permiso a Morena para cambiar la Constitución por sí solo. Y lo que quieren hacer es una gandalla. Pero en 2012 no existía Ya le Morena contesté. y se aplicó ese criterio. Todo el mundo fue a los tribunales y así lo vamos a hacer. Finalmente les pregunta Alejandro Lelo de la Rea de CDMX Magazine. Bueno, amigos, ahí ya le preguntaron absolutamente otra cosa a estos personajes, pero pues vieron ustedes que primero se secreteó Xóchitl Gálvez con esta alcaldesa electa de Cuauhtémoc, donde pues vieron que estaba diciendo, no, ya vienen las preguntas y este es medio grosero al preguntar y todo, porque pues recuerda la vez que la tundió en sus disque mañanetas, que tuvieron que censurarlo, tuvieron que quitarle el micrófono porque se le estaban tundiendo con todo. Y estos personajes, Jorge Romero y Tabe, se estaban secreteando. Ahorita también estaban diciendo del periodista que pues es enviado según de Morena y todo, pero es una vil farsa. A ellos les duele que les hagan este tipo de preguntas tan contundentes, tan fuertes, que los hacen quedar mal, los exhiben como lo que son, unos mentirosos corruptos, amigos. Hasta aquí vamos a dejar la información del día de hoy. Espero que les haya gustado. Por favor, suscríbanse, activen la campanita y nos vemos hasta la próxima.